Cartas que les cambiaron el efecto. Ya venimos de dos videos que hablaron de tiempos antiguos de Yu-Gi-Oh, pero nunca es suficiente. Siempre hay cosas que no puedo mencionar porque no van con la temática del video o simplemente sería demasiado largo. Una cosa que siempre está cambiando en el juego es el texto de las cartas, ya que a pesar de que no siempre estos cambios afectan a la funcionalidad de una carta, sí que son registrados. Los cambios pueden ser por cualquier razón, tal vez la carta es demasiado poderosa, su texto es confuso o simplemente tiene mucho texto de más. Esto lo digo porque Konami continuamente intenta usar la menor cantidad de palabras posibles y que sea lo más claro también. Muchas cartas ya no dicen graveyard, que es cementerio en inglés, lo redujeron a GY, por decir un ejemplo. Y eso se cuenta como una pequeña rata entre las cartas. Claro que sé que tenemos cartas en español, y por eso les muestro el texto con su traducción oficial o mía en el caso de que no la encuentre al lado. Pero debo mostrarles las fotografías de cartas en inglés porque la mayoría de los registros de cosas del pasado de Yu-Gi-Oh están en inglés, así que es necesario mostrarlas de ese modo, obviamente con una traducción al lado, pero para que haya concordancia. Lo digo por quienes se pregunten el por qué suelo mostrar las cartas en este idioma. Ahora, por estos motivos en este video, quisiera dedicarme a mostrarles algunas cartas no tan populares actualmente que me parecieron interesantes que les cambiaron el efecto con el paso del tiempo, y que dichos cambios representan un gran impacto para la carta. Así que cartas como Sangan, Anillo de la Destrucción y similares no las mencionaré porque creo que ya muchos las conocen porque se siguen usando a cierta medida. Un poco más Sangan actualmente, pero quizás en otro video sí hable de ellas. Empezaremos con una antigua que seguramente recuerdan, pero ya no es jugada para nada, y creo que es menos popular que los ejemplos que di. Aquí tenemos a Waboku, una carta que salió desde la baraja de inicio de Yugi. Similar al Señor de los Dragones que vimos en el anterior video, esta empezó con un efecto diferente al que conocemos. Primero veamos su efecto actual. Este turno no recibes daño de batalla y tus monstruos no pueden ser destruidos en batalla. Pero cuando salió la carta, aparte de estar redactada diferente porque sabemos que en la época antigua les gustaba usar un lenguaje más informal, tenía unos detalles bastante curiosos, es más de uno de hecho, así que veamos su efecto original en TCG. Cualquier daño infligido por un monstruo oponente se reduce a 0 en el turno que se usó esta carta. Si eres observador, notarás que falta una cosa clave de la carta. No está diciendo que tus monstruos no son destruidos por batalla, es decir, sí menciona que no recibes daño de batalla, pero no dice nada acerca de qué pasará con tus monstruos. La primera vez que leí esto, asumí que simplemente bloquea el daño de batalla y que carece del otro efecto. No me parece muy raro porque ya existen muchos casos donde Konami mejora una carta con el paso del tiempo, pero resulta que no es así. Tal parece que al igual que Ultimate Offering, aunque la carta no lo diga, tiene un efecto escondido, y es que también protege a tus monstruos de ser destruidos en batalla. Aquí tenemos nuevamente el documento en PDF que vimos en el anterior video, que es una guía muy vieja para los jueces de cómo funcionaban ciertas cartas. El apartado de Waboku es bastante extenso y me sorprendió mucho. Lo que buscaba aquí era la parte donde dijera que tus monstruos no son destruidos en batalla, y sí lo dice, pero no de la forma que te lo esperarías. En lugar de simplificarlo y decirlo de manera literal, te pone unos 4 ejemplos, que básicamente lo que intentan hacer ver es que quien usa a Waboku, y digamos como se muestra en el ejemplo 1, dos monstruos con el mismo ataque chocan. El que tenía activado Waboku impedía la destrucción en batalla de su monstruo. Eso todos lo sabemos actualmente, pero ¿por qué no lo decían de manera más clara? Pues parece ser que Konami cuando lanzó esta carta, seguramente por influencia de juegos como Magic, asumía que los puntos de ataque y defensa eran como los puntos de vida de los monstruos, por lo que al reducir el daño a 0, pues tu monstruo no es destruido al no perder ningún punto de vida bajo este contexto. Lo sé, es bastante raro. Y también te tengo que decir que al principio, esta carta no protegía a todos tus monstruos, o por lo menos eso parece, ya que revisando algunos foros antiguos, resulta que cuando hablaban de esta carta, decían que solo protegía a uno de tus monstruos de ser destruido, pero que Konami potenció a Waboku y ahora protege a todos tus monstruos. No dicen nada de qué pasaría si te atacan directo, posiblemente sí te protegía completamente en caso de no tener monstruos. Ahora, aquí lo raro con esta publicación es que está publicada en julio de 2002, pero Waboku sí protege a todos tus monstruos en el formato de Yu-Gi Kaiba, que comienza en mayo de 2002. Por lo que tengo que asumir que este cambio de Konami debió haber sucedido un poco antes de que saliera de la lista de limitadas, o quizás fue en el propio mayo. Pero sí, ya a partir de este primer formato, Waboku sí protege a todos tus monstruos. Aquí sí lamento no mostrar una fecha exacta, pero no hay información al respecto. Pero sí hay datos de que por un momento indeterminado
Waboku solo protegía a uno de tus monstruos. Y esto nos lleva a otra carta muy similar. Es básicamente una carta hermana de Waboku. Para empezar, salen las mismas personajes. Como siempre les diré primero el efecto actual y luego les contaré muchos datos de esta. Descarta una carta. Este turno no recibes daño por las cartas de tu adversario. Y además, este turno tus monstruos no pueden ser destruidos en batalla. Como es de esperar de una carta escrita en tiempos actuales, es bastante clara y exacta con lo que hace. Una lástima que en la época antigua causaba confusiones y de hecho, esta sí tiene motivos para darlos. El efecto original de esta carta decía, descarta una carta de tu mano. Durante este turno, cualquier daño que recibas de tu adversario se convierte en 0. Otra vez está redactada con eso de reducir el daño a 0, cosa que vimos en la versión original de Waboku, y que por esta descripción, así como que Konami miraba las cartas de monstruos como si fueran de Magic, y que los puntos de ataque y defensa son sus puntos de vida, estos no serían destruidos en batalla. Pues aquí está lo chistoso, esta carta realmente no protege a todos tus monstruos de ser destruidos en batalla. Sí, estoy seguro que estás confundido, a pesar de que pueda tener sentido que funcione igual a Waboku, solo que además te protege de daño de efecto, son diferentes. Y esto lo podemos comprobar en múltiples páginas. En la misma Pogo.com sale una review de esta carta en 2004 y ahí te lo dicen en grande que no protege a tus monstruos de ser destruidos en batalla, así como aparecen los rulings de páginas como Format Library o la de Go Format, que es un formato donde a veces se le ve siendo usada, y también aparece en Yugipedia, donde de manera más exacta te dice que fue un ruling aplicado por la Upper Deck Entertainment y que fue oficial por un momento, pero ya no. Yo originalmente pensé que sí protege a todos sus monstruos en batalla, y la quise usar en Go Format, hasta que a la mala me di cuenta que no podía proteger a mis monstruos con ella, y por ese motivo no pienso jugarla de nuevo. Sin embargo, Konami sí quería que la carta protegiera a todos tus monstruos, por lo que esto ocurrió un par de años más tarde. Fue que Konami le hizo una errata que ya dice claramente que tus monstruos no son destruidos en batalla, y evitarse más confusiones. Vamos con otra carta más que también tiene similitudes con estas. Por fin un monstruo, el dragón de 5 cabezas. Seguro lo recordarán muchos por ser el monstruo insignia de los 5 grandes y aparecer incluso en GX peleando contra Jaden. Veamos qué tiene de especial esta carta. Su efecto actual dice lo siguiente, debe ser invocada por fusión, no puede ser destruida en batalla con un monstruo de oscuridad, tierra, agua, fuego o viento. Muy simple, ¿verdad? ¿Cómo es que se confundieron con esta carta? Los monstruos de material de fusión para esta carta son 5 monstruos de tipo dragón cualquiera. Este monstruo no puede ser invocado de modo especial, excepto por invocación de fusión. Esta carta no recibe daño de batalla y no puede ser destruida en batalla con un monstruo de tierra, agua, fuego, viento u oscuridad. El daño de batalla se sigue infligiendo a los jugadores. Sí, creo que lo han notado. Esta carta salió en TCG en el 2006. Eso quiere decir que todavía en el 2006 Konami seguía interpretando de que el ataque y defensa de los monstruos son sus puntos de vida, porque por ese motivo está diciendo que los jugadores todavía reciben daño. Y esto siguió incluso en 2008 porque hay otro foro donde alguien cuestiona esto y le explican que es un efecto redundante. Fue hasta el 2011 donde le dieron una errata que ya explicaba la carta como la conocemos actualmente. Es muy divertido ver cómo Konami miraba el juego hace muchos años. Realmente empezó siendo influenciado por Magic y Dungeons & Dragons para haber interpretado muchas cartas de esa manera tan ambigua. Ya ven por qué no es tan raro que la primera temporada de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters tenga cosas como atacar a la luna. Y ya para ir terminando a modo de reflexión, me gustaría destacar algo que vi en los comentarios de mi anterior video. Y es muchas personas afirmando que el juego actual es terriblemente malo y que era mucho mejor antes. Si bien no he estado jugando últimamente formatos actuales porque me he enfocado en formatos retro como Yu-Gi Kaiba, Go Format, Edison y demás, sí que puedo decir ciertas cosas. Y es que si bien puedo entender que prefieran una simplificación del juego en el sentido de tener un repertorio de cartas más pequeño, o que no tengas que estar cada mes viendo si sacaron una nueva carta o pendiente de una actualización de la banlist, es comprensible que resulte mejor jugar formatos atemporales que siempre sean iguales. Pero sí debo decir que tenemos una enorme ventaja en jugar estos formatos retro en la actualidad. Primero porque en ese tiempo, aparte de que era más difícil encontrar cartas originales, por lo menos en Latinoamérica, volvía una tarea más grande conseguir la baraja necesaria para competir. Y ahí está la otra cosa. En esos tiempos muy pocos eran los que sabían que deberían jugar, por lo menos pocos comparados a la cantidad de jugadores que tenemos ahora. Por eso es que se registraron varias listas muy raras topeando eventos, y aunque debería decir algo de los precios porque muchos me dijeron que antes eran muy caras, pues el juego sigue siendo ridículamente caro, por lo que no me parece muy diferente ese impedimento. Pero la mayor ventaja que tenemos nosotros, aparte de saber qué barajas son mejores que otras, es que tenemos acceso a varios documentos donde podemos consultar
este tipo de cosas con las reglas, cosa que antes era una barbaridad. O te enterabas en un foro de estos que parecen del club de la serpiente secreta, o te dabas cuenta de que era legal o no en pleno torneo. Solo imagina ir a un torneo local y que te digan que aunque la carta no lo diga, sí tiene ese efecto. Por eso solo quiero dejar en claro una cosa: si bien tienes derecho a jugar los formatos que te gusten, debes entender que el Yu-Gi-Oh viejo tampoco era tan perfecto o fácil de entender, pero bueno, al final queda en cada uno entender esto. No olviden que pueden apoyarme con las nuevas opciones de miembros que tengo disponibles. Ha sido todo por mi parte en este momento y nos vemos hasta el siguiente video.